Entender qué está pasando, cómo es el trabajo del OSFE, lo están protegiendo. Hemos hecho contacto con el diputado José Antonio de la Vega, precisamente presidente de la Junta de Coordinación Política. José Antonio, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Manuel. Un saludo a todo el auditorio de Telereportaje, a tus órdenes. Muchas gracias, José Antonio. Oye, la percepción de que están protegiendo al titular del OSFE, a José del Carmen López Carrera. Bueno, mira, yo he escuchado señalamientos de diversa naturaleza que yo los podría clasificar en dos. Los primeros, pues se inscriben dentro de una lógica de desacreditación a ultranza, más bien de manejo mediático, como los que hace el diputado Manuel Andrade y algunos otros que sin señalar ninguna prueba, sin señalar ningún indicio, ninguna situación, simplemente exigen hasta la renuncia, la comparecencia, pero no explican las razones por las cuales así lo quieren hacer. Y otros compañeros, incluidos de mi propio partido, que han hecho señalamientos no al titular de los per se, en sí mismo, sino en todo el trabajo de la fiscalización, Emanuel. Nosotros tenemos que hacer una revisión documental, tenemos que hacer una supervisión física de muchísimas obras a través de las 3 comisiones inspectoras, y esto involucra el trabajo de muchas personas de los auditores, contadores, supervisores, que evidentemente no son perfectos, son funcionarios públicos que también se equivocan y cometen errores, y esos errores están los procedimientos en la propia ley y las inspectoras los han señalado. Ahí están los escritos que dirigieron los presidentes de las inspectoras cuando consideraron que alguno de los funcionarios del OSFE, que dicen que fue empleado de un ayuntamiento y que ahora estaba supervisando las obras, como empleado del OSFE, bueno, eso se señaló y ya está en la atención del propio órgano superior de fiscalización. No quiere decir que en un proceso administrativo tan complejo no vaya a haber ninguna irregularidad, pues sería también absurdo pensarlo de esa manera. Entonces admites errores. Si hay errores, si se han cometido errores en el OSFE. Por supuesto que sí, pero no ahorita. Toda la vida estos procesos son procesos administrativos que involucran muchísimos pasos a lo largo de toda la fiscalización, desde las autoevaluaciones, los informes de evaluación trimestral, la supervisión de obras. Estamos hablando de un monstruo burocrático que tiene que hacer fiscalizar los recursos públicos de los entes públicos y los poderes, los órganos constitucionales autónomos, los ayuntamientos, y bueno, luego también recordemos una cuestión, que el órgano no tiene tampoco ni dispone de todo el personal que necesitaría para hacer ese trabajo, como tampoco lo dispone el órgano federal, la Auditoría Superior de la Federación. Eso sería lo deseable. Ante la carencia de los recursos, pues es difícil que se pueda ampliar de manera significativa su planta de personal, pero hacen el trabajo con mucho esfuerzo. ¿Estos están rebasados, José Antonio? ¿Están rebasados en el OSFE? Sí, requieren de vehículos, requieren de más personal, más auditores. Eso lo han venido planteando desde hace muchos años, y bueno, la carencia de recursos no lo ha permitido para poder ampliar la muestra, para poder ampliar la fiscalización y poder cumplir con el espíritu de la responsabilidad que está consignada desde la Constitución Federal. Sin embargo, Emanuel, los errores que se acreditan, que no son dichos solamente, esos errores se han hecho de la consideración por escrito, están en la consideración del titular del OSFE, y ellos se han resuelto, como también ha habido asesores de diputados que trabajaron en el OSFE y que ahora participan con los diputados revisando cuestiones del OSFE, y el mismo se ha dicho, oye, esta persona no es deseable que participe en la revisión porque fue funcionario aquí. O sea, los señalamientos de conflicto de interés han sido de ambas partes, y cuando se ha señalado también los diputados han retirado sus asesores de las participaciones. Entonces, como tú verás, es un proceso bastante complejo, y lo que tenemos que atenernos es precisamente a los señalamientos concretos, a las pruebas que se presentan, se hacen del conocimiento del órgano superior de fiscalización, y es ahí donde se tienen que dirimir y resolver en el ejercicio de su autonomía técnica y de gestión que tiene consagradas. ¿Conflictos de interés en el OSFE sí los hay, José Antonio? Bueno, conflicto de interés me estoy refiriendo a que si algún funcionario que trabajó en el OSFE luego resulta que es asesor de alguno de los diputados que está
revisando la misma actuación que el propio funcionario hizo cuando lo era, pues entonces sí hay un conflicto de interés. El funcionario, el asesor debe de excusarse porque no puede estar ahora fiscalizando desde el punto de vista del diputado un trabajo que él mismo realizó cuando era funcionario y viceversa. O sea, gentes que trabajaron en el OCE, que luego trabajan en los ayuntamientos, o al revés, que trabajaron en los ayuntamientos y ahora están en el OCE revisando las cuentas donde ellos participaron cuando fueron funcionarios. Esas cosas suceden porque como se especializan en esos temas, pues luego los exfuncionarios andan buscando ser asesores de diputados y viceversa, trabajar en el OSFE, y a veces se presentan este tipo de conflictos cuando se comprueban, se señalan, pues no ha habido ningún problema, lo hemos aclarado con el titular del OSFE, de la Comisión Tercera Inspectora. He conocido los escritos que le ha enviado, los señalamientos, las solicitudes de información. Ha habido un trabajo coordinado con el órgano superior de fiscalización. Y yo diría algo muy importante para un poquito abonar a la discusión sobre el trabajo del OSFE. Esta es la primera vez, Emanuel, en estos años, que el órgano superior de fiscalización verdaderamente ha hecho observaciones a todas las cuentas públicas, incluyendo la del Ejecutivo, que antes no se hacía. Tú lo recordarás ahí mismo en el reportaje, cómo nosotros señalábamos que no había ninguna observación al ejercicio de las cuentas públicas de los gobiernos ejecutivos de Andrés Granier en el anterior órgano superior de fiscalización que comandaba Rullán. Pero eso era una cuestión que era notable. El Ejecutivo ejerce la mayor parte de los recursos y no se le observaban obras. Ahora están observadas obras, y yo te lo puedo decir con conocimiento de causa porque participé en la revisión, en la supervisión de las obras físicas del Ejecutivo, donde algunas dependencias cometieron errores, ellos o los contratistas, y están observados para hacer en los procesos resarcitorios con pliegos de cargos. No se va a salvar absolutamente nadie de ningún ayuntamiento, como nunca se hicieron observaciones, como también hay que destacar otro hecho. Antes no se observaban las cuentas del partido en el poder, ahora hay señalamientos de todos los partidos por igual. Yo creo que el OSFE ha acreditado en esa parte por lo menos una gran imparcialidad que debemos reconocer, y si precisamente los diputados hoy tenemos esa información que acredita ciertas irregularidades en el manejo de algunas cuentas públicas, es gracias al trabajo del órgano superior de fiscalización. José Antonio, sin embargo, señalan que la fiscalización del OSFE al Ejecutivo es a modo. Mira, eso es un tema que tiene que ver con la autonomía que tiene conferida desde la Constitución Federal, Manuel. No es un asunto menor, así está diseñado. Acuérdate que antes existía una Contraloría Mayor de Hacienda y los diputados decidían qué fiscalizaban y qué no, y lo hacían ellos mismos, y ellos mismos calificaban la cuenta pública. Desde que se dio paso a las entidades de fiscalización superior como órganos independientes, es decir, forman parte del órgano del Poder Legislativo, pero tienen total autonomía para decidir la muestra, porque no se puede auditar todas las partidas ni todas las obras. Necesitarías un OSFE del tamaño de 5 veces del actual para poder auditar todas las cuentas públicas al detalle. Entonces se han aceptado en procedimientos de contabilidad gubernamental y de auditoría que muestras representativas sobre el universo, atendiendo no únicamente de manera aleatoria, sino montos de ejercicio, el tamaño de la inversión. Bueno, pues se atiende a los principios de la fiscalización, y así se ha hecho. Y bueno, yo creo que el OSFE presentó en el mes de marzo, si no mal recuerdo, lo que se conoce como el PAVI, que es el Programa Anual de Auditorías y de Visitas que va a hacer a lo largo del ejercicio del año. Lo presenta a la Cámara de Diputados, a la Junta de Coordinación Política, tuvieron acceso todos los coordinadores, y bueno, si bien él tiene autonomía para presentarlo, pues nadie dijo nada. Nadie dijo, oye, no estoy de acuerdo que esto se haga, que esto no se visite. Es una forma en la que el OSFE le informa al Congreso de cómo va a llevar a cabo su trabajo. Entonces, el otro tema que me parece que comentaste es el de que se le está protegiendo para que no te parezca. Así es. Mira, la ley de fiscalización superior y la ley orgánica del Congreso establecen esa posibilidad, y lo dice que las 3 inspectoras de Hacienda
porque pues en el Congreso existe una división del trabajo. En el Congreso hay los temas de educación se tratan en la Comisión de Educación, los temas de gobernación en gobernación, los del deporte en deporte, y los temas que tienen que ver con la calificación de las cuentas públicas se tratan en las 3 comisiones inspectoras, que a su vez tiene una división del trabajo en la del Ejecutivo y los poderes, y la de un rubro de los ayuntamientos de la Chontalpa para allá, y los otros la segunda inspectora hacia los ríos. Entonces me parece que la ley establece que cuando los diputados de la comisión inspectora estén en el proceso de elaboración o vayan a elaborar su dictamen de cuenta pública para ser presentado al Pleno, como todos los procedimientos parlamentarios, en ese momento ellos pueden solicitar que el titular del órgano superior de fiscalización pueda acudir a una sesión de la comisión para aclarar dudas, para ampliar información. ¿Antes no se puede, José Antonio? ¿Cómo? ¿Antes no se puede? ¿Perdón? ¿Antes, citarlo antes de este momento del que nos señalas? Las comisiones inspectoras lo pueden citar antes, pero lo que pasa es que el órgano antes hace un trabajo de auditoría, de supervisión, presenta cargos y lo hace a través de un informe de resultados que presenta hasta el 1 de agosto. Entonces, todo ese trabajo de un año lo reciben los diputados hasta el 1 de agosto y es el que sirve de base para hacer todo el trabajo de supervisión y evaluación del trabajo del OCE que ya hicimos. Ya ahorita hicimos reuniones de evaluación documental de la mano del OCE, en los archivos del OCE. Los diputados tuvieron total libertad para pedir información, no únicamente sobre el informe de resultados, sino cualquier tipo de información le solicitaron. Y luego de ahí, Emanuel, procedimos a hacer un calendario, un cronograma de visitas de inspección física y recorrimos todo el estado. Todo el estado fue recorrido de lo que definieron los diputados que iban a visitar. Si hubieran querido visitar más, lo hubieran podido acordar en su comisión, pero se atendió casi todo lo que pidieron los diputados de todas las fracciones parlamentarias, pusieron las obras, se calendarizaron por municipio y ese trabajo se hizo de cara a la prensa nos acompaña a todos lados, ahí se ven las obras que están observadas, los errores, los pliegos resarcitorios de cargos que se tienen que hacer, es decir, todo lo que va a venir después de la calificación, que es que los responsables de esas observaciones rindan cuentas ante la ley. José Antonio, ¿verdad? Eso entonces, es importante que nos aclares. ¿Cada inspectora puede convocar al titular del OSFE o tienen que ponerse de acuerdo las 3 inspectoras? No, porque cada inspectora tiene dictámenes de cuenta pública diferenciados que hacer. Los de la primera tendrán que hacer los del Poder Ejecutivo, y las de la segunda, los municipios de la zona de los ríos, los de la tercera, los municipios de la Chontalpa. Entonces, cada inspectora puede reunirse y puede decir, necesitamos que el OCE nos aclare tal o cual cosa, que venga el titular. La información muchas veces la puede aclarar a través de un escrito. Yo he visto escritos que le solicitan ampliación de información y el OCE se las envía, entonces no es necesario que asista. Es un esquema de excepción en el que por alguna situación lo pueden citar y no tiene que absolutamente nadie que protegerlo porque es una cuestión que está prevista en la ley. Entonces, si lo citan, el titular del OCE comparecerá, es su obligación. Eso tiene que haber el consenso de todos los integrantes de la inspectora. Ese no es un consenso que tenga que ser algo como dicen maquiavélico ni tortuoso. No, nada más que lo soliciten, que comparezcan en el momento que ya están, ahorita que ya están en el proceso de elaboración de los dictámenes, porque ya concluyó la supervisión física y la revisión documental, ellos se deben de reunir y ellos deben de decir pues qué motivo justifica la asistencia del titular del OCE, porque si dicen, bueno, es que yo quiero que venga pues para que me dé un escrito de cómo hicieron tal cosa, bueno, pues eso, honestamente te lo digo, en todo procedimiento lo solicitas y te lo manda. Pero si se requiere la participación y la presencia física del titular del órgano superior de fiscalización, lo que lo acuerden las inspectoras por parte del PRD, no va a haber ninguna obstrucción en ese sentido, pues nada más eso faltaba. Si el PRD toda la vida es el que peleaba precisamente que el titular del OCE compareciera y nunca nos lo concedieron ellos, nosotros sí lo hemos hecho. Cada vez que han solicitado a Emanuel una comparecencia, se ha acordado. El día de ayer solicitó Federico Madrazo la comparecencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, pero
la próxima semana, el gobernador va a presentar, el titular del Poder Ejecutivo, su informe de gobierno. Y a partir de la presentación del informe, nosotros vamos a sentarnos a acordar el procedimiento de cómo van a comparecer los funcionarios de la administración en lo que se conoce como la glosa del informe. En consecuencia, no le veo sentido que se cite a comparecer a un miembro del Ejecutivo a capricho de un diputado esta semana, cuando la otra semana vamos a acordar qué días van a comparecer. Entonces, también para que no se preste a confusión el por qué ayer no le acordamos la urgente resolución, porque por ahí se manejan algunas notas en los medios de comunicación de que nosotros no estuvimos de acuerdo en que compareciera el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico. No es cierto. Él presentó un punto de acuerdo y lo único que no se acordó fue que se votara en ese momento porque lo estaba presentando y nadie conocía los términos. Pero conociendo el fondo, vamos a citar a comparecer a los funcionarios. Pero también la ley establece, Manuel, y esto es muy importante decirlo, que cuando el Congreso o alguna de las comisiones esté estudiando algún asunto para una ley, para un dictamen de ley o decreto, puede citar a cualquier funcionario de la administración pública con los procedimientos acordados para que explique a la comisión, abunde, aclare dudas de las señoras y señores diputados sobre los temas que atañen a la Secretaría del Poder Ejecutivo. En el mismo sentido está lo del órgano superior de fiscalización, ahora que se van a proceder a la elaboración de los dictámenes de cuenta pública. Bienvenido sea el debate, nosotros no le tenemos miedo a eso, al contrario, creo que lo que queremos es un debate civilizado, un debate de altura donde los temas y los problemas del Estado se discutan con nivel, con carácter propositivo, y no con grillas y con descalificaciones sin fundamentos, sin ton ni son, y a veces hasta caricaturescas, como lo pretenden hacer algunos actores. Entonces, que quieren que asista el titular del OSFE, que se haga el planteamiento concreto en la comisión inspectora de que se trate, y que se plantee el argumento del por qué quiere que asista, porque a capricho también, pues también podríamos estar citando miles de funcionarios nada más para que vayan ahí a un banquillo de acusados sin ningún sentido. Hay que argumentar y decir, bueno, que venga el titular del OSFE porque aquí su presencia es necesaria para aclarar tal o cual situación, y lo plantearán en la comisión inspectora, y los diputados de la comisión lo acordarán. Yo no veo ningún problema para que se acuerde. ¿Qué de malo tiene que vaya el titular del OSFE a explicar, abundar en información sobre algo que necesitan los diputados para elaborar los dictámenes de la cuenta? Esto es, no ha comparecido López Carrera porque no lo han citado, en pocas palabras. Pues claro, pues él cómo se va oficiosamente a decir voy a comparecer, lo tienen que citar las comisiones inspectoras, que son las que van a elaborar los dictámenes, que son las que tienen la materia y la competencia para conocer sobre los temas que ahí se están discutiendo en este momento, que es el tiempo que nos queda de aquí al 15 de diciembre para hacer los dictámenes de cuentas públicas. Recordemos que son 17 dictámenes de cuenta pública de municipios, más los dictámenes de los poderes, de la cuenta del legislativo, del judicial, del poder ejecutivo, de los órganos constitucionales autónomos. No es un trabajo menor el que se viene. Entonces, realmente, si consideran que en alguno de los temas el fiscal debe asistir, pues que lo acuerden y que lo citen, y él tendrá no únicamente la obligación, sino también estoy seguro que gustosamente tendrá que asistir con sus asesores, los empleados, para proporcionar la información que requieren y necesiten las señoras y señores diputados. En ningún momento hemos dicho que esto no es una posibilidad, porque además está previsto en la ley. Tú, como presidente de la Junta de Coordinación Política, ¿mantienes relación, comunicación permanente con el titular del OSFE? Por supuesto, la tenemos que mantener porque... Esto es, ¿lo convocas cada vez que tienes alguna duda, alguna inquietud sobre algún tema? ¿Lo convocas? ¿Va él a tu despacho o cómo es el procedimiento? ¿Tú vas a su despacho? Hemos tenido muchísimas reuniones, algunas de carácter estrictamente institucional. Hemos ido cuando arrancó la supervisión de obras, estuvimos en el OSFE, invitación de él. Cuando entrega el informe de resultados, lo recibimos ahí en la Junta de Coordinación Política y yo se lo recibí personalmente. Tuvimos un encuentro, en multiplicidad de situaciones platicamos sobre los temas, sobre mi propia experiencia en la materia de la fiscalización, y él también de las cosas que ve. Entonces, tenemos una relación muy cordial, pero además nuestra relación es